Continuamos en este segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios. Un saludo nuevamente a todos los amigos que se conectan con nosotros, en la retransmisión también a través de www.nsradio.com o www.nstv.com, también nuestro canal de YouTube y otras redes sociales como en TuneIn, donde pueden también escucharnos. Nos visita nuevamente el Padre Pierre Martínez Valencia del Instituto del Verbo Encarnado. Él es el encargado de los cursos de cultura católica que aquí se realiza en la ciudad de Arequipa. También él está en la parroquia Virgen de Guadalupe de esta ciudad. Padre, nuevamente gracias por el tiempo, por venir. Y estamos hablando de la devoción al corazón de Jesús. ¿No hubo al principio también quizá, como suele pasar en las cosas de Dios, oposiciones, algunos reparos acerca de esta devoción? Sí. Históricamente. Antes de contestarte eso, Sí. creo que sería importante el tratar un poco de lo que sería la preparación próxima, ¿no? A esta devoción. Porque como dijimos antes, esta devoción era la devoción de la Iglesia, como el Papa Pío XII lo había explicado en Lauretis Aquas. Y esta devoción fue dándose en la Iglesia, primero en almas místicas, ¿no? En personas que vivían una vida espiritual intensa y que, bueno, Dios les manifestaba pues los secretos, les revelaba los secretos de su corazón, los secretos de su amor. Pero después se fue expandiendo mucho más, porque si bien esto es en la vida espiritual de determinadas almas, sin embargo esto es de la Iglesia. Entonces hubieron santos que como prepararon todo este asunto, todo este tema de la devoción al Sagrado Corazón. Y esos fueron, por ejemplo, para nombrar algunos, San Pedro Canicio, un jesuita, que ya hablaba mucho acerca del corazón de Jesús, del corazón traspasado, del corazón abierto, ¿no? Siglo XV, XVI. Sí, siglo XVI. Siglo XVI y yo creo que ya siglo XVII, ¿no? Y después San Juan Eudes, que fue fundador justamente de los euditas, ¿no? Y que es una congregación dedicada a la formación del clero, pero también al trabajo parroquial, ¿no? Y a las misiones. Entonces, él dedicaba muchos sermones a hablar del corazón de Jesús y del corazón de María. Así es. Y cómo el corazón de Jesús estaba unido al corazón de María, y ambos, ¿no? En esa unión también eran como los veneros de todas las gracias, ¿no? De todos los dones. María en consonancia con Cristo, por la obediencia a Jesucristo, su corazón siempre estuvo unido a Jesús, y tal vez ella como ejemplo, ¿no? Del corazón de los cristianos que tiene que estar unido a Cristo, y que a partir del amor de Jesucristo recibe, ¿no? Todas las gracias y todos los beneficios, pero también la comunicación, ¿no? de estos otros elementos que son los dolores de Cristo, ¿no? Bien, entonces, esta es la primera parte. Inmediatamente después se da todo aquello que sucede con Santa Margarita María de Alacoque, que es la vidente, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo, y a la cual Jesús le revela su Sagrado Corazón. Entonces, lo que quiero decir es que antes había una devoción al Sagrado Corazón, ya se hablaba del Sagrado Corazón, ya se expresaba cuando se hablaba de la cristología o del tratado acerca de Jesús, se hablaba también de esa cuestión humana de Cristo, de sus sentimientos, de sus voluntades. Santo Tomás de Aquino habla de las voluntades de Jesucristo, ¿cierto? Bueno, y en esto se da entonces ya una cuestión contundente con las apariciones, ¿no? Santa Margarita María tiene las apariciones del Sagrado Corazón a partir del 1775, me parece, si mal no recuerdo, hasta 1790, ¿no? Un gran tiempo. Perdón, ella murió en el 90, hasta el 80 me parece que son, ¿no? Y por lo que explican sus biógrafos, fueron concretamente 4 las apariciones del Sagrado Corazón en la vida de Santa Margarita María. Y lo que ella revela son varias cosas aquí, ¿no? Cosas que están bastante, digamos, que ya han sido bastante trabajadas, las han puesto inclusive en una cantidad de promesas del Sagrado Corazón, 12 promesas del Sagrado Corazón, pero es como que el corazón le va manifestando también paulatinamente cosas, ¿no? Yo podría resumir brevemente este tema de las apariciones en lo siguiente, ¿no? En la primera aparición, Jesucristo se muestra como el que ama a la humanidad. Dice, mi corazón ama a la humanidad de manera infinita y te ama a ti también de manera particular, le dice a ella, y quiero que seas quien promueva, distribuya, ¿no? esta devoción al corazón de Jesús. Entonces es la primera revelación. Después, en otra revelación, Jesucristo le dice que el corazón de Jesús
ama profundamente al ser humano, pero recibe de parte del hombre afrentas, frialdades, ¿no? Y agravios, ¿no? Y que esos agravios no son tanto de parte ya de los que habían golpeado a Jesús, al cuerpo de Jesús, durante el tiempo de la pasión, sino que son ahora de sus amigos, de los más cercanos, y habla de los sacerdotes, de los religiosos, de las almas que comulgan, por ejemplo, sacrílegamente, dice, habla de este tema, de cómo, claro, se recibe tan fríamente el sacramento del altar, porque también es muy importante esto, es muy importante. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús está muy ligada a la adoración eucarística. Ajá. De hecho, primero, todas las apariciones que cuentan que tuvo Santa Margarita María fueron durante sus tiempos de hora santa. Entonces fueron durante el tiempo de adoración eucarística, ¿sí? Entonces esto es ya sintomatológico, ¿sí? Después, lo que el Sagrado Corazón le dice a Santa Margarita María es el tema justamente de la devoción eucarística. Está muy ligado el Sagrado Corazón a la devoción eucarística. Por eso también es interesante que cuando fue aprobada la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, fue aprobada por Pío IX, el Beato Pío IX, y en el año, me parece, 1550, por ahí, dice Pío IX que se haga la devoción, o sea, que se haga la fiesta del Sagrado Corazón una semana después del jueves que se celebraba Corpus Christi. Okay, o sea, el viernes de la siguiente semana a la que se celebraba el Corpus Christi. Entonces está muy ligado, ¿no? Muy ligado entonces en las fechas de celebración, muy ligado en las apariciones, pero también muy ligada a la misma devoción, porque ahora explico. Estábamos en la segunda revelación. La tercera revelación es ya algo que Jesús le pide a Santa Margarita María. El corazón de Jesús sufre las ingratitudes de los hombres. Tú tienes que reparar. Tú al menos. No, tú tienes que reparar. O sea, tal vez muchos no entienden, no conciben lo que es esto, pero tú tienes que reparar. Entonces le dice reparación y le dice también desagravio, ¿no? Son dos términos muy importantes en la devoción y podríamos decir que los dos son técnicos, ¿ok? O sea, no son términos piadosos solamente. La palabra desagravio le hemos traducido así nosotros al castellano, pero era una palabra jurídica francesa, en donde hablaba de que aquellas personas que habían cometido un crimen se retractaban. O sea, desagraviar no solamente era de alguna manera pedir disculpas, ¿no? Sino que era retractarse, significaba contundentemente desdecir o deshacer lo que habían hecho antes. Entonces, si eran personas que habían dicho cosas deshonestas, que habían hecho cosas deshonestas, la manera de desagraviar era manifestar públicamente, por escrito o por acciones, manifestar públicamente lo que, digamos, y tratar de enmendar, ¿no?, lo que antes habían causado. O sea, el daño que habían causado, el escándalo que habían causado, ahora se retractaban. Y como te decía... Más contundente que un solo perdón, claro, ¿no? Claro, no solamente nosotros, por ejemplo, por desagravio significa, bueno, sí, una disculpa, ¿no? Una especie de acto piadoso, pero no. Era un acto solemne, jurídico, claro, en el que la persona, si había hecho un mal, pues ahora lo hacía un bien muy grande, ¿no? Y se retractaba totalmente del mal que había hecho para siempre. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Entonces... reparación, desagravio, tú tienes que hacerlo. Y entonces allí le dice el Sagrado Corazón qué es lo que tiene que hacer. Siempre que la obediencia te lo permita, comulga todos los primeros viernes, ¿no? Estamos hablando de una época en que tampoco era habitual la comunión. Claro, ¿padre? exacto, porque en ese tiempo no se podía comulgar, los fieles católicos tenían la comunión una vez al año y los más piadosos comulgaban una vez a la semana, el domingo. Acuérdate que el tiempo de ayuno para la misa, para recibir la Eucaristía, era de toda la noche, ¿cierto? Entonces tenía que ser bien en la mañanita la comunión. Entonces ese tema de la comunión no era tan común. Ahora es mucho más común el que podamos comulgar todos los días. Entonces le dice, la manera de reparar, interesante, ¿no? Porque eso también a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Podría haberle pedido actos de penitencia, como tal vez le inspiró a algunos santos, sí, ¿no? Qué sé yo. Santa Rosa de Lima tenemos aquí. Por supuesto, ¿no? Con grandes cantidades de penitencias tan duras, tan agudas. Pero ella le pidió
comunión. O sea, ¿quieres reparar? ¿Quieres remediar? ¿Quieres desagraviar? Comulga todos los viernes. Parece muy sencillo, ¿no? Parece, o sea, es realmente lo más sencillo que puede haber. Y evidentemente también esto hacía relación a la oración eucarística que tenía que tener y que tenía que vivir. Claro que también el Sagrado Corazón le pidió evidentemente penitencia, pero en esto toma la fuerza, ¿no? Bien, y la cuarta, digamos, la cuarta revelación del Sagrado Corazón ya es más abierta con la promesa, ¿no? Donde le dice, ya no solamente tú, sino a toda la humanidad, ¿no? A todos los cristianos, que la manera de reparar y desagraviar es por medio de la Eucaristía, la comunión de todos los viernes. Y quien comulgase, dice, los primeros viernes durante 9 meses, Dios le hacía la promesa de, en el último instante de su vida, ¿no?, ser atendido con confesión, con unción, ¿no? O sea, ser salvaguardado con los sacramentos y evidentemente alcanzar la vida eterna. ¿Esa es la gran promesa? Esa es la gran promesa, ¿no? Esa es la gran promesa. Entonces, esa es la promesa que ha quedado y esa es la promesa que se ha promovido y que lamentablemente hoy en día, claro que hablaremos eso después, ¿no?, del olvido del Sagrado Corazón. O sea, no del olvido de la imagen, porque hay muchos lugares donde encuentras la imagen, pero el olvido de la devoción al Sagrado Corazón es una cosa increíble. Pero de esto, ¿no?, la comunión de todos los viernes, comunión reparadora, comunión no fría sino devota, en donde uno desagravie los pecados del mundo, ¿cierto?, con el acto público de su comunión, la penitencia, pero la promesa, ¿no?, que el Señor va a darle a esa alma los auxilios divinos en el último momento de su vida. Padre, cuando usted, perdone, dice, por ejemplo, que es así realmente, que es muy sencillo, y creo que es increíble cómo la gracia nos desborda, nos rodea, y lástima que a veces decimos que no, porque este es el tema, pero es muy sencillo, Dios va como en acecho nuestro siempre, y por nuestro bien, pero claro, la comunión es sencilla y tal, y un gran premio, pero va ligado a la confesión. Ah, por supuesto. ¿No? Y que a veces es lo que podría también sí costar, aunque también de suyo es sencillo, pero cuesta, como usted decía, ese arrepentimiento, esas condiciones adecuadas para una buena comunión, porque si no sería, como usted decía, sacrilegio. Claro, claro, porque es que el tema, digo, es sencillo porque yo me acuerdo que, a ver, en la Sagrada Escritura, por poner un caso, ¿no?, cuando el eunuco de Damasco, ¿no?, de Sirio, ¿cierto?, fue a buscarlo al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo medio despectivamente, ¿no?, sí, corre a bañarte en el río, sí. Y entonces el otro dice, pero en el Adamá y en el Tigris, ¿no?, y no hay mejores aguas y qué sé yo. Y entonces el criado le dice, mira, si te pidiera una cosa grande, tú se la harías, te pide solamente que te bañes. Si puedes hacerlo más, no vas a poder hacerlo menos. Bueno, y entró en humildad y recibió, digamos, y se bañó en el Jordán y quedó curado. Entonces, es cierto, es una cosa muy sencilla, pero también es una cosa muy profunda. Porque para recibir la Eucaristía en serio, y además para recibirla reparadoramente, porque no se trata solamente de recibir la comunión como quien recibe un pancito, sino saber que está Cristo presente, su divinidad, su cuerpo, su sangre, su alma, está todo Cristo presente, para recibirlo entonces con espíritu de adoración, con espíritu no solamente de adoración, sino en el carisma propio de la devoción, de manera reparadora, uno tiene que, digamos, primero recibirlo con gran humildad. Y para la gran humildad, mira, el primer escaloncito, dice San Benito, de la humildad, es el arrepentimiento de los pecados. Entonces, si quiero recibirlo a Jesucristo en devoción, ¿no? Yo te cuento, alguna vez escuché, inclusive un eclesiástico, con gran tristeza lo digo, escuché a un eclesiástico decir, ¿cómo es eso de que claro, uno comulga y después se va a ir al cielo porque comulga nomás? No hace nada por el prójimo, no hace nada por los demás. ¿Cómo puede ser eso? O sea, es una objeción, ¿cierto? Que por ahí un alma tal vez un poco, no sé, liviana de espiritualidad puede decir. Pero quien quiera recibir la Eucaristía de manera reparadora, como Santa Margarita María dijo que Jesús la pedía, primero tiene que hacer un acto interno de cómo está viviendo uno, si realmente está reparando o si está agraviando más al corazón de Jesús. Entonces, la primera cosa es entrar en el interior del corazón, donde también está Jesús, y entonces preguntarse, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo me porto? ¿Cómo obro? ¿Tengo caridad con el prójimo? O sea que, si te das cuenta, esto también nos lleva a nosotros al planteamiento de una actitud
no solamente interna de Cristo conmigo, sino también eclesial, y no solamente eclesial, sino al amor y a la paz que se tiene que tener por el prójimo, por el mundo, inclusive por el no cristiano, por los enemigos de la iglesia. Entonces, quien quiere hacer comuniones reparadoras no es solamente el que va a la misa y comulga porque, bueno, vio a los otros acercarse y comulgar. No es la ignorancia de la comunión, es todo lo contrario. Es la comunión que te sirve para desagraviar a Dios. Tanto pecado que tú has cometido, tanta falta que tú has hecho ante Dios, ante un Dios tan bueno, y te lleva a no volver a cometerla y a generar una cultura de paz, una cultura de caridad, a lo que se llama, lo que San Agustín decía, a formar la ciudad cristiana. Entonces, no hay nada de superficial acá. No hay nada de parcialismos, ¿no? De parcialidades. Acá el Sagrado Corazón la devoción al Sagrado Corazón es contundente, o sea, es la devoción a Cristo, uniéndote a Cristo que quiso quitar el pecado del mundo y que lo quitó, uniéndote a Él, tratando de esforzarte por quitar tus pecados, o sea, por entrarlo a Jesucristo a tu corazón para que limpie tus pecados, porque nosotros no podemos hacer eso, sino solamente Él, y para ser también instrumento de Cristo para la reparación de los pecados del mundo entero. Claro, unirse a la misión de Él. Exacto, entonces es eso, no es entonces solamente que tú comulgas y te vas a ir al cielo. Por comulgar, aunque tú hagas de tu vida Era como un esa desastre, frase ¿no? era como un reduccionismo, le dicen. Claro, ¿no? O sea, claro. Implica más, Claro, por evidentemente. supuesto. O sea, el tema de la comunión de los primeros de los Sí. 9 primeros viernes indica justamente la realidad de una vida de conversión. O sea, es el comulgar para unirte a la pasión por los pecados del mundo, para suplicar por los demás, para mover tu corazón al cambio de corazón, para arrancar tu corazón de piedra, para que Cristo entre, ¿no? Y arranque tu corazón de piedra y para que te dé un corazón como el de Él, ¿no? Y para que entres tú en el corazón de Jesús. De hecho, cuenta la historia de Santa Margarita María de que en una de esas locuciones místicas, Dios sacó su corazón y lo metió en su corazón. Y lo llenó el corazón de Santa. Entonces le dice, ahí tienes una muestrita de mi amor. Imagínate cómo habrá quedado encendido el corazón de Santa Margarita María, ¿no? Llena de amor de Jesucristo, ¿no? Sí. Bueno, esa es la devoción al Sagrado Corazón. Con esa yo creo que ayuda. Vamos a la pausa que ya nos toca y reflexionemos sobre esto que creo que ayuda, ¿no? Porque más que conocer nos tiene que ayudar esto a vivir y a practicarlo. Yo creo que nos ayuda. Padre, le invito a la última pausa y el último bloque, Muy ¿sí? bien. A los amigos oyentes y televidentes también a aprovechar las palabras que nos comparte el Padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Una pausa y ahora volvemos con la parte final de Haz el Encuentro con Dios.